Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia. Agradecer también al equipo que coordinó la jornada de hoy, a Edgardo, Gonzalo, Avi y Leticia, que estuvieron trabajando duramente para que esto saliera bien. Agradecerles nuevamente. Vengo hoy a comentarles, a presentarles lo que es el Programa Nacional de Residuos Biológicos, que es un programa que tiene instalado en la órbita del Ministerio de Ganadería varias décadas, y a veces resulta un poco sorprendente lo poco conocido que es para el común de la cadena de producción, que estos controles se realizan, y ni que hablar de desconocimiento de cómo es que se realizan. Por lo tanto, hoy la idea es interiorizarlos un poquito en todo este monitoreo que se hace y toda esta verificación que el Ministerio lleva adelante para poder comercializar nuestros productos y bueno, de esa manera dar las garantías que requieren los mercados. Sin este tipo de herramientas no se pueden abrir mercados. Es una de las cosas que están en los primeros capítulos cuando un mercado pregunta acerca de las capacidades de control que tiene un país en su producción ganadera. Este tipo de herramientas. ¿Cuáles son los objetivos del programa? El programa es básicamente lo que se señala ahí en la pantalla, es una herramienta de monitoreo que tiene el Ministerio para detectar distintos residuos químicos, entre ellos los medicamentos veterinarios, que es lo que nos convoca hoy, pero hay otras sustancias, otros compuestos que también son monitoreados, que son de suma relevancia, por ejemplo, sustancias que están prohibidas tanto por la normativa nacional como en muchos de los mercados que nosotros abastecemos. Entonces, eso es lo que hace el programa, monitorear en el sistema la presencia de estos residuos, y cuando tiene información de que esto está dando señales de su presencia en el sistema, bueno, actuar en consecuencia. Objetivo del programa, primeramente, es verificar la inocuidad química de los alimentos, pero también tiene otra pata, que es el cumplimiento de los estándares de los mercados. Hay muchas veces que estos se toman como la misma cosa, y bueno, es importante aclarar que no siempre el cumplimiento de estándares de inocuidad determina el cumplimiento de estándares de mercados. Muchas veces hay requisitos de mercados que son un poquito más exigentes que lo que definen los estándares de inocuidad. Entonces, importante conocerlo, porque no es lo mismo hablar de inocuidad que acceso a mercados. Antecedentes de funcionamiento del programa. Bueno, en esta publicación del año 88 ya se hablaba del programa de residuos, y señalaba que su comienzo databa de fines de la década del 78, y si ustedes ven un poquito más arriba, justamente una de las cosas que mencionaba era la prevención del tratamiento de ectoparásitos en el caso de medicamentos veterinarios. O sea, cuando yo hoy les decía que a veces llama la atención que el desconocimiento de que esta herramienta existe a nivel oficial, cuando tiene ya tanto tiempo operando, y desde este momento ya el uso de medicamentos ectoparasiticidas era una preocupación. En el año 2003 se formaliza el órgano que lo va a dirigir, que es un comité que funciona en la Dirección General de Servicios Ganaderos, y este comité tiene unas competencias. En su conformación están los directores de las distintas divisiones, el director de Servicios Ganaderos, que es el que oficia de presidente, y bueno, es el órgano que establece un poco las políticas y las líneas de trabajo en cuanto al control de los residuos de medicamentos veterinarios y otros químicos. Para que ustedes tomen un poquito bueno, esto es medio complicado. Para que ustedes tomen un poquito de visión de lo que es el programa, está al nivel de servicios ganaderos,
como un programa adjunto a la división, y todas estas diferentes oficinas o reparticiones tienen algo que ver en el correcto funcionamiento de los objetivos del programa. También les quiero contar que hay subprogramas, que no solamente se monitorea la carne, sino que hay subprogramas que controlan otro tipo de alimentos, lácteos, la miel, acuicultura. Cada uno de estos subprogramas tiene una coordinación específica, pero hoy nos convoca el tema de la carne, pero quería comentarles que otro tipo de alimentos de origen animal también están cubiertos por estos monitoreos. Volviendo al decreto, ahí establecen las competencias que tiene este órgano, este comité que dirige el funcionamiento. Yo me voy a dirigir específicamente a algunas que de repente resultan más interesantes para el día de hoy. Explicarles cómo se planifican los muestreos que se realizan a lo largo del año. Nosotros tenemos todos los años que planificar un muestreo que se reparte durante los 12 meses del año. Entonces, inicialmente, para lo que es el subprograma de carne, se contempla la cantidad de animales que se faenan en el país. Según el número de animales faenados en el país, se van a extraer determinada cantidad de muestras. Esto sigue lineamientos que establece la Unión Europea y adaptados a criterios nacionales, ¿no? Promedialmente, para lo que es la cadena cárnica, estamos en el orden de las 7.000 y 8.000 muestras anuales. Y como yo les decía, estas muestras se distribuyen a lo largo de todo el año, por lo tanto hay una vigilancia continua en los 12 meses. ¿Cómo definimos los compuestos a investigar? Bueno, básicamente tenemos criterios de selección, que son tener en cuenta qué medicamentos están registrados en el país y cuántos se usan, las metodologías analíticas disponibles, resultados no conformes de años anteriores y lo que yo les mencionaba hoy al principio, exigencias que nos ponen los mercados. Muchas veces para un mercado es de relevancia que uno le demuestre que determinadas sustancias no circulan en el sistema productivo, por ejemplo, los promotores de crecimiento hormonales, que Uruguay, si bien las tiene prohibidas, tiene que demostrarlo. Bueno, y esto está integrado en la lógica de análisis que hacemos. Un gran porcentaje de las muestras que yo les mencionaba, esas 7.000, 8.000 muestras, se van en demostrar que esas sustancias no son utilizadas en nuestro país. Y otro gran porcentaje se van en demostrar que las que se utilizan de la manera correcta. ¿Qué especies y qué compuestos analizamos? Ahí ustedes en pantalla ven que se monitorean varios tipos de producciones y hay una gran cantidad de familias o grupos de sustancias que se controlan. Hoy básicamente estamos hablando de los bovinos y aquellas sustancias que están relacionadas a su uso como acaricidas, como garrapaticidas. Nosotros tenemos en el alcance del programa más de 170 compuestos que se monitorean. Dentro de estos 170 compuestos están las sustancias que la doctora Cardoso recién les mostraba que están registradas como acaricidas. Todos aquellos medicamentos que tienen circulación en nuestro sistema para el combate de la garrapata están monitoreadas, inclusive esta última que fue registrada hace cuestión de un año y medio, el Fluralaner, también el laboratorio oficial ya la tiene integrada dentro de su monitoreo. Cuando tenemos armado el programa que vamos a hacer durante el año, la cantidad de muestras que vamos a sacar, qué compuestos analizamos, se coordinan junto con el laboratorio oficial y las divisiones Sanidad Animal e Industria Animal los muestreos mensuales. Organizamos el muestreo en dos etapas. Una es la producción primaria en establecimientos ganaderos, donde se concurre a extraer muestras en animales vivos, esto es la extracción de muestras de orina, para demostrar que no hay circulación o no hay tratamiento con promotores hormonales. Y otra es a nivel industrial, en lo que es básicamente establecimientos de faena, para verificar la presencia o ausencia de residuos en los productos finales. En resumen, desde un plan anual
se generan planes mensuales, se distribuyen a la División Sanidad Animal y la División Industria Animal, los ejecutan los servicios veterinarios zonales y locales para el caso de campo y la inspección veterinaria oficial para el caso de la faena. Y todo eso termina dirigiéndose hacia DILABE, que es el laboratorio oficial que tiene bajo su control la mayor parte de las muestras, de esas 7.000, 8.000 muestras que yo les mencionaba. Ejecutamos el programa a través de una orden de análisis que reciben las inspecciones veterinarias que están en plantas frigoríficas. Dentro de lo que es ese orden de análisis, ese plan de muestreo, la inspección veterinaria recibe que en determinada fecha tiene que extraer muestras para analizar X compuesto, considera entonces las tropas que recibe en ese día que está asignado en el calendario y de forma aleatoria se selecciona una de esas tropas para muestrear. Esto es plenamente trazable a partir de la documentación con la que ingresa este grupo de animales al frigorífico. De esa forma se tiene pleno conocimiento la inspección veterinaria cuando va a traer una muestra, el origen de ese ganado. Luego, a nivel de la faena, se sortea de esa tropa que se había seleccionado aleatoriamente a muestrear, se sortea un animal y a través de la identificación individual que tiene ese animal, también la muestra es trazable, ¿no? Entonces tenemos toda una cadena de garantías documentales y de sistemas informáticos que definen las garantías que los muestreos que se realizan a nivel oficial son directamente identificables hacia un origen del ganado. Las muestras van al laboratorio con una identificación específica que la hace tratable. Hay un sistema informático en el servicio ganadero que emite una tarjeta con la identificación que cargó el inspector veterinario. Esa tarjeta va acompañando la muestra. Las muestras se envían congeladas al laboratorio en un contenedor precintado. O sea, hay toda una cadena de garantías que se han establecido oficialmente para asegurar la trazabilidad de las muestras y la verificación de que el resultado final corresponde a un origen del ganado. Entrando un poquito en los resultados del programa, bueno, esto es una gráfica que yo vengo mostrando hace un tiempo, donde ahí resumen los resultados no conformes en la cadena bovina, de carne bovina, desde el año 2017, y se pueden visualizar que hemos tenido un cierto incremento en el porcentaje de muestras no conformes. En el año pasado estuvimos en el orden del 0,77%. Cuando uno se compara con otros programas de control que publican su información de otros países, bueno, podemos ver que suelen estar en el orden del 0,3% de muestras no conformes. Nosotros estamos un poquito más arriba. Esto puede tener muchas explicaciones. Una de ellas es que hay un foco que se ha instalado desde hace un tiempo atrás, que es monitorear con mayor presión aquellas sustancias que significan un riesgo para nuestro sistema productivo. También el laboratorio ha internalizado equipos de alta sensibilidad, ha desarrollado e implementado métodos de diagnóstico de alta precisión. Entonces, también la capacidad del laboratorio es muy sólida en cuanto a la detección de resultados no conformes. Esa es en parte de las explicaciones que podemos tener en cuanto al porcentaje de resultados no conformes. Si bien el 0,76% en 8.000 muestras de repente no llama mucho la atención, cuando lo vamos a analizar por sustancia, por compuesto, estos números cambian un poco. Bueno, esto lo dejé a propósito. El semáforo con la luz amarilla estaba en esta diapositiva que yo venía presentando en años anteriores, 2021, 2022. Entonces yo venía haciendo como una advertencia de que había ciertos indicadores de lo que es el monitoreo que nos señalaban que el sistema podía tener algún inconveniente a nivel de la colocación de nuestros productos. Esto era porque básicamente el 80%
las detecciones que hacemos en el programa de muestras no conformes refieren a sustancias que son utilizadas como ectoparasiticidas. Yo no sé si ahí se logra ver bien, bueno, pero está los que más se detectan, fipronil, clopirifos y ivermectina, pero también hay otros que llaman la atención, que se detecten sobre todo etión, que es una sustancia que hoy tiene un uso controlado, que debería seguir determinado marco para su adquisición y aplicación, sin embargo aparecen resultados no conformes y cuando se van a hacer investigaciones en campo resulta que la utilización de etión no estaba bajo el control oficial, que se había llegado a adquirir ese producto de una forma irregular. Estas son señales que es importante tener en cuenta, porque hoy nos convoca una molécula en particular, que es fluazurón, y la situación con China, pero bueno, tenemos estos escenarios que también prenden lucecitas amarillas, ¿no? Y esta es una que yo resalto porque también la encontramos en el monitoreo, que es un fosforado que se llama Fentión, que Uruguay no tiene autorizado dentro de su Bademecum, dentro de los compuestos que Natalia Cardoso les presentaba hoy. Fentión no está autorizado bajo ninguna presentación, ni como garrapaticida, ni como ningún otro tipo de insecticida, ni de control de ectoparásitos. Pues vamos a volver sobre esto. Esto es una tabla que tiene muchos números, pero bueno, yo lo que quería mostrar acá, que de 2020 a 2024, cuando uno tiene los resultados acumulados, lo que les decía, el 84% de las muestras no conformes corresponden a sustancias que son utilizadas como ectoparasiticidas, incluyendo las lactonas, que pueden ser usadas tanto como endo como ecto. Y si somos más finos del número de detecciones no conformes que hemos tenido, 70% prácticamente corresponde a estas tres moléculas. Cuando vamos a ver lo que es fipronil, yo hoy le hablaba de que el número 0,76 de repente no llamaba mucho la atención, pero sí, cuando ustedes van a ver si puedo señalar, cuando ustedes van a esta columna, que es el porcentaje de muestras no conformes del 2019 al 2024, ven que hay niveles de hasta el 3% de muestras no conformes. Esto es altísimo. Algo parecido nos pasa con clopirifos. Muestras que están en el entorno del 1% al 2 y pico por ciento de resultados no conformes. Esto para un sistema que lo que hace es monitorear y evaluar cómo se está comportando un compuesto en las prácticas de producción, es muy alto. Si esto lo hiciéramos tal vez adoptando criterios de riesgo, como son los que se están planteando actualmente, tal vez estos números incluso estén más disparados todavía. Esto es lo que les mencionaba hoy. Estos son productos que se han detectado durante investigaciones en campo a partir de resultados no conformes que están circulando en el sistema productivo. Estos productos no están registrados en DILABE, no están registrados en el Ministerio de Ganadería. A ver, ahí con signo de interrogación tenemos la formulación, el tiempo de espera y la bioadministración. Estos productos contienen clopirifos. Como ustedes veían en la presentación de Natalia, el clopirifos para nosotros ha sido estudiado y habilitado con un tiempo de espera de 70 días y solamente por vía de aplicación de baño de aspersión. Esto está pensado básicamente en no tener conflictos comerciales, en que cuando se utiliza esta herramienta como garrapaticida, cuando se le da el ok al sistema productivo para usarla como garrapaticida, se use en unas condiciones tales que cuando el animal llega a faena no haya conflicto con los residuos que trae, porque prácticamente sean indetectables. Por eso los 70 días, y también el baño de aspersión tiene mucho que ver con el comportamiento de lo que decía Natalia, en el baño de inmersión, que no es el esperado. Entonces, cuando vamos a estos productos, las indicaciones dicen, en su formulación está compuesto por varios principios activos, el tiempo de espera es distinto al nuestro y las vías de administración son distintas también. Entonces, si uno lee esos prospectos, esas etiquetas, el tiempo de espera que hoy hablamos de 70 días que establecimos a nivel nacional para cuidar los mercados, en estos productos hablan de 6
a 14 días. Y algunos de ellos están combinados con esas moléculas que decíamos, ¿por qué aparecen en nuestro sistema si no están habilitados? Bueno, esto es parte de las explicaciones, ¿no? Tenemos una frontera que es muy fácilmente de permear, que se ingresan productos que no están habilitados, y además de ingresarse, se utilizan de una manera que ni siquiera se aproxima a las que ha sido autorizada por el Ministerio de Ganadería. Un poco para resumir esto que les estaba mostrando, este es un resultado emitido por el laboratorio oficial, por DILABE, ganado proveniente del departamento de Rivera, y es el mismo ganado, es la misma tropa, el mismo origen, el dicocio de origen, que da no conforme en un solo análisis a todas estas sustancias, entre ellas el fentión, ¿no? Esto es un escenario, la verdad, para llamar mucho la atención. Y no se olvide que esto es un monitoreo, esto es una detección que nosotros hacemos de un control que es aleatorio, que lo encontramos, cuántos de estos están pasando por el sistema, están pasando por la cadena y se están yendo para los mercados, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando encontramos un resultado no conforme? Lo primero que se hace es que Sanidad Animal va al establecimiento a hacer la notificación del resultado y la investigación. Esto está amparado, no lo voy a distraer mucho con la normativa, pero en este decreto que le da la potestad a servicios ganaderos de hacer las investigaciones en establecimientos agropecuarios. Dentro de parte de las investigaciones que el Ministerio hace, que Sanidad hace, hay determinado procedimiento con sus formularios de investigación, pero ahí arriba a la derecha está la planilla de control sanitario, ¿no? Que es un documento que ha sido muy cuestionado, que ha sido, que han planteado que hay una necesidad de modificar este registro, pero lo que hay que tener en cuenta es que sin este registro no vendemos carne. O sea, si el formato de la planilla está bien o es mejorable o hay que actualizarlo, ¿sí o no? Se puede conversar, servicios ganaderos, el Ministerio de Ganadería se puede sentar en una mesa, conversarlo con el sistema productivo y ver cuál es el registro más confortable, más amigable. Pero es ineludible que este registro en algún formato tiene que existir si nosotros queremos vender carne. Y no hay que olvidarse que es obligación de todos los establecimientos tenerla y es una declaración jurada. O sea, toda adulteración, toda omisión, todo registro que no se realice aquí va a meritar la aplicación de una sanción, ¿no? ¿Qué hacemos continuando con las acciones frente a resultados no conformes? ¿Qué hacemos con un establecimiento cuando se le detecta un resultado más allá de los límites de tolerancia? Se ingresa a una lista de predios observados, que esto lo que determina es que ese establecimiento sea identificable y cada vez que envíe ganado a faena va a ser muestreado de forma dirigida para verificar que, o bien, que ya no tiene el desvío inicial, que ya instaló las medidas preventivas, ya corrigió el problema, la causa raíz, o si tiene reiteraciones en ese incumplimiento, incrementa el tipo de acción punitiva que el Ministerio puede tener con ese DICOSE. Este es básicamente el formato de lista, donde está el DICOSE, la razón social. Esta lista se distribuye tanto a Sanidad Animal como a Industria Animal de forma automática. Cuando tenemos un resultado no conforme, dentro de las 24 horas de ese resultado, las inspecciones ya tienen esta información para que cuando un establecimiento vuelve a mandar ganado a faena, se lo va a mostrar de forma dirigida. ¿Qué pasa con la mercadería que da no conforme? Bueno, hay un decreto, que es el decreto 369, el Reglamento Oficial de Inspección Veterinaria, que establece en el artículo 50 que la mercadería con resultado no conforme tiene que ser excluida del consumo humano, por lo tanto aplica el decomiso para este tipo de productos. Lo que yo les decía, hay un muestreo de seguimiento, esto que decíamos, cuando un predio ingresa a la lista de predios observados, va a ser muestrado de forma dirigida, y bueno, va a permanecer en esta lista hasta verificar por lo menos 2 veces de forma consecutiva que no se reitera el desvío,
o hasta que el Servicio Ganadero lo disponga en virtud de antecedentes particulares que pueda tener ese establecimiento. Sanciones, cuando hablamos de sanciones, en la ley 16.170, artículo 275, define que faculta a Servicios Ganaderos hacer estos controles y establece que las infracciones son pasibles de aplicación de multas, decomisos o suspensiones de los establecimientos. Esto es un ejemplo de una sanción que hemos aplicado, esta del año pasado. En este caso había problemas de detección de fipronil y un registro incorrecto en la planilla de control sanitario de los tratamientos. Aplicó una sanción de multa, se caracterizó como grave, y en este caso son unas 8.000 UI, que son algo así como 50.000 pesos. Entrando un poquito en el tema del día de hoy, que dispara la jornada del día de hoy, me remonto al año 24, fines del año 24, donde nos notificaron por primera vez la detección de fluazurón por parte de la República Popular China. La detección fue hecha en una exportación de huesos bovinos congelados. El análisis se hizo sobre el músculo que llevaban esos huesos y lo que nos informaban era que se había superado el límite máximo de residuos en carne, más del doble de lo permitido, son 200 microgramos, se detectaron 492, y bueno, nos decían que no cumplía con el estándar de inocuidad de la República Popular China. Este límite de residuo es el mismo límite de residuo que tiene establecido el Códex Alimentario, que tiene establecido muchos de los mercados que nosotros exportamos, y es el límite de residuos con el que monitoreamos dentro del Programa Nacional de Residuos. ¿Qué pasó? Bueno, a raíz de esta detección, China observa al frigorífico, genera una auditoría específica para verificar esta situación. A su vez, el establecimiento de faena llamaba a la precaución a sus proveedores de ganado a través de comunicados que hacía hacia los productores, y finalmente se termina en marzo del 2025 por razones distintas a la presencia de fluazurón en ese embarque, pero que resultaron de esa auditoría que se desencadenó a partir de la detección de fluazurón, resultó en la suspensión del establecimiento de faena Cirsil. Ahí ven ustedes en la gráfica, si se logra ver, China en ese momento representaba más del 30% de su negocio. Entonces, entre marzo y septiembre, que fue cuando se rehabilitó, estuvo sin poder exportar, ¿no? Fue un periodo prolongado, que eso para las finanzas de un establecimiento de faena es significativo. En este caso, a raíz de intercambios que hubo a nivel diplomático, político, se logró la reapertura del frigorífico en un tiempo, para lo que nos tienen acostumbrados a este mercado, relativamente rápido. Esto es el 1 de septiembre. Desafortunadamente, pocos días después, China nos estaba informando de un segundo hallazgo de fluazurón y un mes después de un tercer hallazgo de fluazurón. Esto en el año 2025, estos últimos dos. Eran dos establecimientos de faena distintos al primero, donde nuevamente se había detectado en carne bovina congelada, y los resultados superaban, en uno de los casos superaba ampliamente el nivel de residuo de 200, y en el otro apenas estaba pasado, ¿no? Yo quería contextualizar un poco que hay que considerar que Uruguay, en lo que lleva del año 2025, por datos que me proporcionó colega de Comercio Internacional, se ha exportado algo así como 8.500 embarques a China. China comunicó que a partir de estos últimos hallazgos iba a realizar muestreos intensificados y que podían llegar hasta más del 80% de lo exportado.
Entonces, a veces cuando nosotros lo contextualizamos, vemos que si los resultados que hemos tenido como comunicación no conforme de China han sido solo estos dos dentro de un universo tan grande, bueno, sin lugar a dudas que para el establecimiento que se lo detectan es un impacto muy fuerte, pero en el global de lo que se ha exportado también hay que contextualizar que no es significativo. Y podemos ver ahora más adelante algunos casos que le han pasado a otros mercados que son mucho más contundentes. En estos últimos dos hallazgos, China ha cambiado un poco el foco y ya dejaba de lado el establecimiento frigorífico como punto de acción para corregir el problema, y hablaba ya de llevar los casos particulares a una revisión general de nuestro sistema, entendiendo que es la primera vez que dio un frigorífico, pero ahora vuelve a dar en dos distintos. Bueno, Uruguay puede llegar a estar teniendo un problema más sistémico que puntual. Entonces nos pedía que hiciéramos una revisión justamente interna y adoptáramos medidas adecuadas para mitigar la posibilidad de reiteración de estos casos. ¿tá? Entonces, Servicio Ganadero se estableció un plan de acción. El plan de acción implica realizar campañas de difusión y concientización. Aquí en la jornada de hoy deriva un poco de este punto. Realizar muestreos de monitoreo para Flosurón incrementándolo en un 20%, hacer muestreos de forma dirigida para control de garrapaticidas hacia las regiones geográficas que están un poquito más comprometidas con la presencia de garrapata. Yo les decía hoy que inicialmente los muestreos en frigoríficos son de carácter aleatorio, que dentro de las 15, 20 tropas que recibe un frigorífico en un día, se sortean y se muestrean sin tener en cuenta el origen de ese ganado. Bueno, ahora un poco eso está cambiando, específicamente para los garrapaticidas. Dentro de lo que es esa aleatoriedad de muestreo, se le da prioridad a las tropas que vienen desde regiones más comprometidas desde el punto de vista sanitario. ¿ah? La parte menos simpática de todo esto es que se incrementan la caracterización de las sanciones, en la caracterización en el sentido de que ya de eso que nosotros veíamos hoy, esas 8.000 unidades indexadas, se duplica la multa, se pasa a tener un carácter de grave, pasa también a tener carácter muy grave cuando se detecte que se usan sustancias como medicamentos o productos que no están registrados en Uruguay. También cuando se utilicen esos medicamentos de una manera no habilitada, por ejemplo, lo que decíamos hoy, el baño de aspersión con respecto al baño de inmersión para el clorpirifos, aquí la habilitación fue solo para aspersión. Y por último, una medida que es bastante contundente, que es la supervención preventiva del ganado de aquellos establecimientos donde se detecten resultados de garrapaticidas en niveles no conformes. Esto, a partir de este punto, el Ministerio emitió una circular, que es del año de octubre del 2025, donde se habla que se van a hacer muestreos en función del riesgo, por eso se toma en cuenta la región geográfica de origen de esos animales. Entonces, si la inspección veterinaria de un frigorífico tiene que sacar muestras para analizar garrapaticidas, ese día las va a dirigir a las tropas que provengan de la zona de control. Con respecto a la incrementación de las sanciones, hoy Fomento ya les contaba sobre esta resolución, que es la 311 de este año, donde se incrementa el tenor de las sanciones y se establece la suspensión preventiva. Yo quería mostrarles algunos ejemplos de impacto en los mercados de hallazgo de residuos. Esta es una publicación de la noticia del año 2019, donde se comunicaba que China suspendía las importaciones de carne de vacuna y de cerdo desde Canadá debido al hallazgo de residuos de ractopamina. Ractopamina es una sustancia
que promueve el engorde de los animales. China no la tiene autorizada. Si nosotros vamos al Códice Alimentarios, hay un nivel de tolerancia para esta sustancia que está alineado con la inocuidad, es decir, que cierto nivel de residuos no tendría un conflicto con la salud de los consumidores. Sin embargo, China ha determinado que la carne que importa debe estar libre de ractopamina. Entonces, con este mercado ha tenido una acción extremadamente contundente, ¿no? Suspende al país entero. Ya no es un frigorífico, sino que es al país por completo que lo radia de sus compras de carne. Esta es una comunicación de este mes justamente, donde China está rechazando importaciones de carne de otros mercados. Ahí lo que vemos que de 234 partidas de carne, exportaciones que se hicieron de distintos países durante septiembre-octubre, casi el 178 fueron provenientes de Estados Unidos por el hallazgo de melengestrol, que es un promotor de engorde hormonal, y eso en carne vacuna, y de carne de pollo por furazolidona. En Brasil, bueno, está en una situación similar a la que estamos transcurriendo nosotros. Se están alertando los productores por la presencia de embarques con resultados no conformes a flasurón. Ellos hablan de que la suspensión de las exportaciones va a impactar en el valor de ganado. Hablan que el mercado de China no va a aceptar reincidencia. En la imagen del medio se ve que se comunica que se han suspendido 3 establecimientos frigoríficos de Brasil, todo por la detección de flasurón. Esta publicación, que es una multinacional de la producción de carne, que sale a advertir a los productores la extremada sensibilidad de lo que estaba pasando con el mercado de China. Inclusive les están pasando algunas otras cosas adicionadas, que es que Unión Europea está también tomando determinadas acciones con la carne que ha exportado Brasil. Esto es derivado de que en Brasil se usa estradiol. El estradiol no está permitido por la Unión Europea, por lo tanto todos los animales que reciben esta hormona no pueden ser exportados a la Unión Europea. Brasil había implementado un sistema de segregación de ganado tratado. En el año 2024 la Unión Europea realizó una auditoría y encontró que el sistema de garantías no era sólido. Entonces termina impactando en que hayan tenido que hacer lo que se llama recuperación o recall de mercadería que ya estaba en el comercio en varios mercados, varios países de la Unión Europea. ¿Tá? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, empiezan a surgir presiones que van más allá de lo técnico, ¿no? Que son más de carácter político, donde las asociaciones de productores nacionales presionan a sus gobiernos que están permitiendo la importación de carne con estándares distintos a los que ellos tienen que estar sometidos, ¿no? Incluso presionan a sus autoridades con este tipo de mensajes, que las medidas que ha tomado la Unión Europea resultan irrisorias frente a la situación de la importación de carne proveniente de Brasil. Todo esto termina impactando en lo que son los tomadores de decisiones de estos mercados tan importantes, por lo tanto, como respuesta a estas presiones, las autoridades emiten este tipo de acciones, ¿no? Donde Europa anuncia que se va a incrementar el control sobre productos importados. Se van a aumentar las auditorías en los países, en los terceros países que les exportan alimentos. Nosotros en septiembre del 2026 vamos a recibir una auditoría para el programa de control de residuos y el uso de medicamentos veterinarios. Aumentan un 33% lo que son los controles en puertos de entrada. Hacen un seguimiento más estrecho de lo que son
aquellas mercaderías que han dado resultados no conformes, qué acciones están tomando los países a nivel en la interna para evitar que esto vuelva a pasar. Y otras, por ejemplo, es que van a actualizar las normas frente a la importación de alimentos que tengan trazas de plaguicidas, ¿tá? Sobre todo aquellos que no están autorizados en la Unión Europea. Nuestro sistema de producción de carne está inmerso en un sistema que también es agricultor. Entonces, en Uruguay se utilizan algunos agroquímicos que no son los mismos que se utilizan en Europa, que no son los mismos que están aprobados en Europa. ¿Cómo esos agroquímicos pueden estar impactando en nuestra cadena de producción de carne a través de la alimentación, el forraje, los granos, o simplemente por el ambiente donde se está produciendo esa carne? Y bueno, puede llegar a terminar siendo una acción que determine rechazos en frontera o incluso medidas un poquito más drásticas por esto que estamos hablando. Las autoridades reaccionan a las presiones que tienen a nivel internas de sus sistemas productivos. Ahora se está por firmar el acuerdo Mercosur-UE y ustedes saben todas las dificultades que eso ocasiona. Entonces, este tipo de barreras no técnicas pueden llegar a impactarnos fuertemente. Finalmente, para ir redondeando, esta es la última resolución que emitió Servicios Ganaderos. Habla que los establecimientos de faena van a tener que elaborar dentro de sus manuales de buenas prácticas un procedimiento de evaluación de proveedores. En esa evaluación de proveedores no se dice cómo lo tienen que hacer, pero sí que lo tienen que hacer. Cada establecimiento de faena va a jugar un rol más participativo en lo que es la prevención de este tipo de situaciones. Se lo integra como un actor mucho más activo al frigorífico dentro de lo que es toda esta problemática, un poco redondeando lo que se ha hablado durante todo el día, que todos los eslabones tienen un rol en esto y todos los eslabones necesitan estar atentos para mitigar cualquier problema comercial, cualquier situación de rechazo puntual o incluso lo que es el acceso a los mercados. Bueno, un poco era eso, era mucho y tuve que ser medio rápido. Muchas gracias.